Hola, estrellas de mi querer, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, esta es la lectura, ahora en la mañana, la lectura que correspondía al miércoles 31 de mayo, que por cosas de la vida no pude entregarles, porque bueno, estaba muy ocupada y haciendo un montón de cosas y trabajando y ahora también un poco de estudio y demás, y les estaré contando después, pero haciendo todas estas cosas, pues no tuve tiempo para leer. Así que hoy voy a estar leyendo para ustedes y voy a estar leyendo otra vez de Tu Fe es tu Fortuna, porque pues en parte he estado escuchando mucho de alguien me preguntó sobre este versículo de al que tiene se le dará más y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará. Siento que esta persona de pronto es nueva en esto de la ley, pero entonces no es un mal momento para recordar qué significa todo esto y vamos a explicarlo. Así que en Tu Fe es tu Fortuna hay un capítulo que se llama literalmente Al que tiene, y dice la primera parte de esto, que siempre tiene como este preámbulo bonito con un versículo bíblico, y el versículo que dice: miren bien cómo escuchan, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso lo que parece tener. Lucas 8:18. La Biblia dice que es el libro psicológico más magnífico que se ha escrito jamás. Advierte al ser humano de que sea consciente de lo que escucha y luego continúa con esta advertencia: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Aunque muchos ven esta declaración como la más cruel e injusta de las frases atribuidas a Jesús, aún así sigue siendo una ley justa y compasiva, basada en el principio de expresión inmutable de la vida. La ignorancia de la persona sobre el funcionamiento de la ley no la excusa ni la salva de sus resultados. La ley es impersonal. Esta palabra de impersonal la he estado tratando de explicar. Para mí, impersonal es una de las características del Padre, es una de las características, inclusive me dijeron, ¿puedes explicar por qué el subconsciente es impersonal? Es una de las características del Padre, es una de las características de lo que Neville llama el subconsciente, es una de las características más repetitivas dentro de la ley de la conciencia incondicionada, porque la conciencia incondicionada es impersonal. ¿Y por qué? Porque no está condicionada a algo, no tiene una motivación propia, no tiene unos deseos propios. Esta no es una de las características del subconsciente. El subconsciente solo dice que sí, solo responde que sí, no es personalizado, no tiene personalidad, no tiene motivaciones propias, por ende es indiferente y es impersonal. Y la ley, si la queremos personificar, es el Padre, y el Padre es sí o sí impersonal. Entonces, por lo tanto, dice, no hace diferencias entre las personas. No hace diferencia entre si haces, si no haces, si ejecutas las técnicas, si tienes un buen concepto, si te amas, si no te amas, si te quieres, si no te quieres, si quitas, si pones, y mucho menos si todas las razones por las cuales están haciendo todas estas cosas es con un doble ánimo o con una doble intención. Porque si tu intención es manifestar cosas o hacer técnicas porque sientes que no las tienes, lo que vas a crear son escenarios donde sigas sintiendo lo mismo. Entonces, ¿y eso por qué sucede? Porque la ley es impersonal y simplemente te da y te respalda en todo lo que estás siendo consciente de ser. Entonces dice, se le advierte al hombre que sea selectivo en aquello que escucha y acepta como verdad. Esto de ser selectivo en lo que escuchamos y aceptamos como verdad puede que sea interpretado como prohibiciones, ¿me entienden? Como me tengo que prohibir, me tengo que limitar a cierto tipo de información, me tengo que limitar a cierto tipo de contenido,
si me limito a cierto tipo de contenido y si cumplo con estas reglas que me estoy autoimponiendo, pues voy a ser premiado. Pero volvemos y caemos en la misma trampa de siempre. No se trata de prohibirnos, no se trata de limitarnos, se trata de ser selectivos. Una persona selectiva no es una persona que se está prohibiendo cosas, porque podemos ver el doble ánimo aquí. Si yo me prohíbo de ver cosas, si yo digo, no, yo no voy a ver esto por miedo a que no voy a ser para nada selectivo, a que voy a aceptar eso que estoy observando como verdad, entonces realmente lo vea o no lo vea, ya lo estoy aceptando. Lo vea o no lo vea, ya no estoy siendo selectivo. Ya estoy siendo una persona que está aceptando una verdad. Entonces, aquí no se trata de prohibirnos o no prohibirnos, sino de que qué es lo que estamos aceptando como verdad. Y para mí la única verdad que ustedes deben aceptar es que su imaginación crea la realidad. Esa es la única verdad que yo acepto, esa es la única verdad que les comparto. Si yo tengo eso como la base de mi vida, como de que mi imaginación crea mi realidad, como de que además de aceptar esta verdad, lo que acepto es mi imaginación crea mi verdad, crea mi realidad, y cualquier cosa que yo imagine se va a cumplir. Y solamente se van a cumplir cosas que parten de mi naturaleza. Y mi naturaleza es buena, mi naturaleza es tranquila, mi naturaleza es sabia, mi naturaleza es inteligente. Y el Padre me respalda, yo no tengo por qué estar con miedo. Pero bueno. Dice entonces que todo lo que una persona acepta como verdad deja una impresión en su conciencia. Eso es muy importante porque aquí nos está diciendo todo lo que una persona ve, todo lo que una persona escucha, todo lo que una persona, consume como contenido, escucha como conversaciones. Porque mucha gente no, yo ya no veo noticias, no, yo ya no hablo con esos amigos, no, yo ya no escucho esa música. Pero, ¿cuál es la razón para prohibirnos todas esas cosas? Por puro y físico miedo. Por una persona que no tiene miedo porque sabe que eso que está escuchando, porque sabe que eso está viendo, no es una verdad para su realidad, no le mueve ni siquiera está interesado en prohibírselo. Simplemente no le interesa. Ahora, todo lo que acepta como verdad sí deja una impresión. Y con el tiempo se definirá como algo cierto o falso. El oído perceptivo es el medio perfecto con el que el ser humano registra las impresiones. La persona debe disciplinarse para oír únicamente lo que quiere oír. Y eso es muy importante, para oírlo únicamente lo que quiere oír, no para limitar lo que escucha, sino para que en su reflexión, en su escucha consciente, acepte o simplemente deje pasar lo que no le conviene y acepte lo que sí. No es interrumpirnos, no es limitarnos, no es cuestionarnos, ni siquiera es castigarnos. Y tampoco es que si hago esto voy a ser premiado. Esa tampoco es la realidad, chicos, porque aquí no es por merecimiento. Entonces dice: oír únicamente lo que quiere oír, independientemente de los rumores o la percepción de sus sentidos. Es decir, los rumores van a seguir existiendo, las cosas malas van a seguir existiendo, las cosas, independientemente las clasifique como buenas o malas, van a seguir existiendo. Y cada una de ellas dará testimonio del contenido de su propia conciencia. Así que dice, cuando acondicione su oído perceptivo, solo reaccionará a las impresiones por las que se ha decidido. Lo demás no le va a mover. De hecho, leí hace un par de días una de las cosas que había escrito hace un par de meses, donde decía que nada de lo de afuera me había afectado, que lo único que había influido en mi realidad había sido mi reacción. Y si mi reacción había sido positiva, pues eso había tenido una influencia positiva. Y si mi reacción no había sido de cierta manera negativa, pues había tenido una influencia negativa. Pero qué bueno que la había tenido, porque eso significaba que mi poder operante funciona. Y que esta ley nunca falla, como dice la lectura. Al estar completamente condicionada, la persona se vuelve incapaz de oír cualquier cosa que no sea aquello que contribuya a su deseo. Y lo decía a las chicas del VIP, que cuando hablábamos de Daniel en el Foso de los Leones, Daniel realmente
no era que le daba la espalda a los leones, sino que se encargaba de hacer lo suyo. Vemos la perspectiva de darle la espalda a los leones porque nosotros tenemos una tendencia a pensar en los problemas. Pero Daniel ni siquiera se inmutó por los leones. Él entró a esa jaula y se puso a hacer lo que sabía hacer. Lo que sabía hacer no era dar la espalda, lo que sabía hacer era orar. Era estar en una actitud amorosa, receptiva, tranquila, calmada, conociendo, con un conocimiento enorme de lo que era la verdad para él. Dice entonces la lectura: Dios, como has descubierto, es esa percepción no condicionada que te da todo lo que eres consciente de ser. Y eso para mí es muy importante, porque Dios da absolutamente todo. Es esa percepción no condicionada, es esa percepción que acepta todo como verdad. Por eso es impersonal, por eso el que tiene que ser selectivo eres tú, porque aquí Dios, por impersonalidad, por indiferencia, por amor, podríamos decirle, te respalda, dice que sí a todo. Ser consciente de ser o tener algo es ser o tener aquello que eres consciente de ser. Todas las cosas descansan sobre este principio inmutable. Es posible que algo sea distinto a aquello, es imposible, que algo sea distinto a aquello a lo que eres consciente de ser. Al que tiene aquello que es consciente de ser, se le dará. Bueno, malo o indiferente. No importa, la persona recibe aquello que es consciente de ser multiplicado por 100. De acuerdo a esta ley inmutable, al que no tiene se le quitará y se le dará al que tiene. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Solo puedes aumentar aquello que eres consciente de ser. Ahora, para mí esto siempre ha sido una excelente noticia. No tanto la parte, como no quiero que me malinterpreten ni nada en lo de los ricos y los pobres, porque ese no es el tema acá, sino para mí es una buena noticia porque de lo que tengo voy a recibir mucho más. Y de lo poco que tengo, lo poco que tenga se me quitará. Así que si lo que a mí me sobreabunda es un montón de pensamientos positivos, tranquilos, descansados, confiados, respaldados, pues de eso voy a recibir mucho más. Y si tengo un par de pensamientos disruptivos donde siento que no soy capaz, donde siento que me falta, que soy carente, que no sé qué hacer, que no he podido resolver, pues entre menos tenga de eso, si menos atención le ponga a eso, si más atención le ponga a los otros, esos poquitos que tenga me los van a quitar. Eso es lo maravilloso aquí. No es tanto qué le quitan al otro y qué me dan a mí, sino qué tengo y qué me escasea. De lo que yo más tenga, más voy a recibir, y de lo que escasee, me lo van a quitar. Así que si tengo muchos pensamientos negativos, me van a dar más de esos, y poquitos pensamientos positivos, me van a quitar esos poquitos pensamientos positivos y me los van a reemplazar todos con negativos, sí, pero también pasa al revés. Entonces, todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que estás en armonía. Asimismo, las cosas se separan de las conciencias con las que no armonizan. Reparte la riqueza del mundo de forma equitativa entre todas las personas y al poco tiempo esa división estará tan desproporcionada como originalmente. La riqueza encontrará la manera de regresar a los bolsillos de aquellos a quienes les fue quitada, y en lugar de unirte al coro de los no tengo, que insisten en destruir a los que sí tienen, reconoce esta ley inmutable de expresión. Defínete conscientemente como aquello que deseas. Una vez definido, una vez establecida tu declaración consciente, continúa con esta confianza hasta que recibas la recompensa. Con la misma seguridad con la que el día sigue a la noche, cualquier atributo declarado conscientemente se manifestará. Así pues, eso que para el mundo ortodoxo durmiente es la ley cruel e injusta y se convierte para el iluminado en una de las más compasivas y justas afirmaciones de la verdad. No vengo a destruir, sino a cumplir. En realidad, nada se destruye. Cualquier destrucción aparente es el resultado de un cambio de conciencia. La conciencia siempre realiza el estado en el que mora. El estado del que la conciencia está separada parece destructivo para aquellos que no están familiarizados con esta ley. No obstante, esto es solo una preparación
para el nuevo estado de conciencia. Afirma que eres aquello que quieres que se cumpla, porque nada se destruye, todo se cumple. Al que tiene, se le dará más. Ay, qué hermoso. Amo mucho esta ley, chicos. Amo mucho esta ley, y espero que con todas estas lecturas ustedes también aprendan a amarlo como yo lo amo. Amo esta vida, amo este camino, y estoy muy contenta de transitarlo con ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos pues más tarde. Así que, chaito.